Buenas a todos y todas, ¿cómo andan? Nos encontramos nuevamente para analizar, en este caso, todo lo que ocurrió en las últimas 2 semanas en relación al caso Siria. Este caso que de alguna manera ahora, por lo menos a muchos de los interesados en geopolítica, los tiene prácticamente sorprendidos por la velocidad con la que ocurrieron los acontecimientos y además por los cambios drásticos que estamos experimentando en muy poquitas horas, ¿sí? Vamos a tratar un poco de explicar algunas de las cuestiones. Yo me anoté varias de las preguntas que ustedes fueron haciendo, pero en primera instancia lo que quiero analizar es cómo básicamente ocurrieron los acontecimientos. Un resumen, bien, muy compacto. Podríamos decir que todo esto comenzó hace solamente 2 semanas, bien. Hace 2 semanas cuando HTS, que es un grupo islamista, es un grupo que es un brazo que se separa de Al-Nusra. Al-Nusra es uno de los tantos grupos islámicos que opera en el Medio Oriente, pero que a partir del año 2020-2021 sufre un proceso de desarme y muchos de sus ex militantes pasan a este nuevo espacio. HTS es uno de los grupos más importantes que opera en la actualidad en el Medio Oriente y claramente vamos a ver que es quien estuvo en buena medida encabezando parte de las operaciones, sobre todo hacia Damasco. Bien, vamos a tratar de entender algunos de los otros aspectos fundamentales de cómo ocurrió este proceso. Ustedes recordarán que Siria desde el año 2011-2012 atraviesa lo que es una guerra civil, bien, una guerra fruto de lo que fue la primavera árabe, de una primavera árabe que provocó el colapso de muchos de los gobiernos. Ben Ali en Túnez, tenemos el caso de Mubarak en Egipto, el caso de Muammar Gaddafi, el más emblemático en Libia. Sin embargo, de todo ese ciclo que se extendió y donde hubo modificaciones estructurales y culturales en distintos aspectos, el caso donde el terreno se volvió pantanoso fue precisamente el caso de Siria, donde de lo que era inicialmente una lucha entre el ejército sirio libre y las fuerzas leales, el ejército árabe sirio, el ejército leal al presidente de entonces, Bashar al-Assad, tenían la particularidad de que se enfrentaron durante 2 años entre ellos, ¿bien? Con avances de las fuerzas rebeldes, con Bashar al-Assad manteniendo Damasco y otras ciudades, un conflicto que se vuelve muy complejo a partir del año 2014, cuando irrumpe el Estado Islámico, que se hace con el control de buena parte de Siria, y ahí es donde a partir de ese entonces también irrumpe un cuarto actor, que son las fuerzas kurdas, ¿bien? Las fuerzas de defensa kurdas, que de alguna manera tienen también un peso determinado en este escenario. Siria es un país que está determinado por una pluralidad de distintos actores. Tenemos drusos, tenemos alawitas, tenemos kurdos, tenemos distintas minorías que indudablemente forman parte de lo que es la estructura frente a una mayoría de árabes, ¿no? El Islam es prácticamente transversal a la mayoría de la sociedad, pero también tenemos sectores minoritarios que son parte del cristianismo, ¿bien? Entonces, en este mosaico que nosotros encontramos, vamos encontrando que ese escenario de conflictividad se vuelve cada vez más complejo a partir de 2014 y nos encontramos con un escenario. 2015, proceso en el cual Rusia irrumpe para ayudar a Bashar al-Assad en su guerra contra el Estado Islámico. A su vez, los kurdos reciben ayuda de los Estados Unidos, ¿bien? Y al mismo tiempo las fuerzas de Assad y los kurdos negocian entre sí una especie de acuerdo temporal para luchar contra el Estado Islámico. En consecuencia, ciudades como Deir ez-Zor van a ser recuperadas por las fuerzas de Bashar al-Assad, mientras que Raqqa, por ejemplo, va a ser recuperada por las fuerzas kurdas. En todo este escenario, las fuerzas del Estado Islámico van a ir retrocediendo y nos vamos a encontrar con un escenario donde Bashar al-Assad va a lograr recuperar el control de buena parte del país, entre ellas la ciudad de Alepo, uno de los bastiones fundamentales del territorio sirio, y con todo eso parece como que había una especie de acuerdo, ¿no? Entre partes. Porque por un lado teníamos a los kurdos controlando lo que era básicamente el sector del noreste del país, mientras que nos encontramos por el otro lado con las fuerzas de Bashar al-Assad controlando todo lo que es el sur del país, todo lo que representaba todo el sector costero también del país, ¿no? Quedan algunas excepciones en el norte, que son enclaves que conforme vaya pasando el tiempo van a ser ocupados. Inicialmente los controlaba el ejército sirio libre, que eran estos rebeldes, que posteriormente derivaron al ejército nacional sirio,
cambiaron de nombre y ahí pasaron a ser apoyados y financiados directamente por Turquía. Fue tan importante el apoyo de Turquía a estas fuerzas que Turquía misma irrumpe en el norte de Siria y ocupa áreas y sectores muy estratégicos del territorio nacional. Bien, a partir de ese entonces nos encontramos con un mosaico donde tenemos a los turcos ocupando sectores muy puntuales del norte y el resto lo tenemos dividido y repartido entre el gobierno de Bashar al-Assad y las fuerzas kurdas. Bien, el Estado Islámico controla zonas muy puntuales del desierto, pero prácticamente queda de alguna manera relegado como actor de peso. Este escenario de alguna manera se va a sostener durante mucho tiempo, bien, porque estamos hablando del año 2018-19, la situación se extiende y el conflicto en Siria de alguna manera es como que se estanca. El gobierno de Bashar al-Assad controla la mayoría de Siria, de hecho, conforme vaya pasando el tiempo, el gobierno de Bashar al-Assad, que históricamente había sido sancionado por los saudíes, por el mundo árabe en general, a partir de lo que había sido la primavera árabe, comienza a partir del 2022-2023 a tener señales de una reinserción de ese gobierno, del gobierno de Assad, en el mundo. Esa reinserción que yo les estoy describiendo se va a producir de la mano de China. Ustedes tienen que recordar que China es fundamentalmente un actor que todos estos años ha tratado de pacificar el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque cuando el comercio está pacificado es mucho más fácil poder crecer, es mucho más fácil construir nuevas rutas, es mucho más fácil poder avanzar en el progreso que vos como potencia te estás planteando. Entonces, China de esta manera alcanzó acuerdos históricos como el de Arabia Saudita e Irán, o por ejemplo en el caso de Siria, que Siria vuelva a ser readmitida en la Liga Árabe. Esto que yo les estoy escribiendo, que fue fundamental, marca de alguna manera la importancia que tuvo este ciclo en los últimos años. Sin embargo, nos topamos con una realidad. Hace 2 semanas, lo que parecía consolidado, que era básicamente el gobierno de Bashar al-Assad, más allá de que no controlaba todo el territorio, efectivamente no estaba en la posición que creíamos. Bien, vamos a ponerlo en estos términos. Situación de estancamiento militar, escenario repartido en general, una situación emblemática. Hace 2 semanas, HTS, uno de los grupos que se consolida en lo que es el espacio que de alguna manera está controlado por Turquía, desde la ciudad de Idlib, que es una ciudad de las pocas que está en el norte que había quedado controladas por Turquía y sus aliados, se lanza una ofensiva sobre la ciudad de Alepo. La ofensiva relámpago realmente sorprende en buena medida al ejército árabe sirio y es tan grande el avance que logran tener que en solamente 48 horas llegan a las puertas de Alepo. Y Alepo, al fin y al cabo, termina cayendo 48 horas después. Entonces, el desmoronamiento nos lleva a hacernos la primera gran pregunta. ¿Qué pasó en el ejército árabe sirio para que ocurriera un desmoronamiento de este tipo? Yo esto lo voy a tratar de sintetizar de la siguiente manera. Hay muchas explicaciones, yo creo que no hay una sola cuestión. Indudablemente tenemos que hablar de que es un ejército que ya estaba muy desgastado por todos los años previos de la guerra. Creo que indudablemente también hay un factor económico. Siria es un estado que nunca terminó de recomponerse, pese a los intentos de reinsertarse en el sistema internacional desde el punto de vista económico, en un país que no estaba en plena reconstrucción, estaba todavía con muchos de los sacudones de esa guerra. Entonces había una desmotivación civil, una desmotivación económica por parte de las Fuerzas Armadas, que se sabía tienen sueldos atrasados en muchos casos, al mismo tiempo de que yo no le achacaría tanto la corrupción en este caso de los altos mandos, sino más bien que básicamente el ejército árabe sirio, el ejército de Bashar al-Assad, se quedó huérfano de grandes liderazgos. Muchos de los grandes líderes que tuvo el ejército árabe sirio murieron en la primera etapa de la guerra. Bien, yo quiero nombrar solamente como uno de los tantos emblemáticos al defensor de Deir ez-Zor, que de alguna manera defendió esa ciudad, por ejemplo, durante 3 años. Fueron 3 años que el Estado Islámico sitió, bien, entre 2014 y 2017, sitió esa ciudad, Deir ez-Zor, y las fuerzas sirias defendieron a rajatabla la ciudad. Entonces, había allí un factor moralizante, bien, muy importante, que cohesionaba, bien. Al morir muchos de esos líderes y al mismo tiempo al dar la situación de que el estancamiento general de la situación social, política, económica del país se sostenía, indudablemente todo eso contribuye, ¿no? Después vamos a hablar un poco del rol de las potencias en todo esto, pero yo creo que
Ese factor y más el factor sorpresa, la acumulación de efectivos que hubo por parte de HTS más el Ejército Nacional Sirio, porque acá son dos grandes grupos que apoya a Turquía, el Ejército Nacional Sirio y HTS. HTS es un grupo islamista, ¿bien? El Ejército Nacional Sirio es un mix. Tiene fuerzas islamistas, por supuesto, pero también tiene restos de lo que habían sido esos rebeldes que habían quedado en la primera etapa de la guerra y que habían quedado huérfanos de liderazgo. Todo eso queda cohesionado bajo ese mando que tiene los auspicios económicos y financieros de Turquía, indudablemente. Esa ofensiva que Turquía lanza, de alguna manera, indirecta, ¿bien? Termina con HTS y con estos grupos avanzando sobre Alepo, tomando la ciudad de Alepo, y ahí comienza el desmoralizamiento total del ejército sirio, que rápidamente se repliega, que empieza a ceder el control de ciudades estratégicas, empieza a perder el control de rutas y zonas muy emblemáticas que tenía. Después de eso se produce la caída de Hama, por ejemplo, luego Homs, y ya cuando cae Homs, el desmoronamiento del gobierno de Assad estaba cantado, ¿no? Era un avance demasiado rápido y donde lo más sorprendente es que no había casi enfrentamientos. Acá yo me quiero detener un segundo. Rusia formó parte de ataques aéreos que se realizaron a HTS y a otros grupos. Se realizaron distintos ataques que fueron bastante importantes. Sin embargo, no sirve de nada si vos tenés un ejército que se está retirando todo el tiempo. Y eso fue lo que pasó con el ejército árabe sirio. Rusia bombardeó, atacó las posiciones, pero el dominio aéreo no te sirve de nada si vos tenés un ejército terrestre que todo el tiempo se está retirando, que nunca arma una línea de trinchera, una línea de defensa y resiste. Bien, eso por un lado. Por otro lado, me parece también fundamental tener en cuenta que Rusia intentó, muy a contrarreloj, pero alcanzar un entendimiento con los kurdos, bien, como el que se habían alcanzado en 2015-2016, cuando Estados Unidos y Rusia alcanzaron un entendimiento diciendo, bueno, Estados Islámicos el enemigo a vencer. En este caso, HTS no parece ser a priori un enemigo de Estados Unidos, pero sí se puede trazar una alianza con los kurdos. ¿Por qué? Porque los kurdos están todo el tiempo amenazados por Turquía, ¿bien? Y por el proyecto expansionista de Erdogan. Entonces, da la sensación de que acá podrían haber jugado mucho mejor estas cartas. Finalmente no se jugaron. Rusia propuso esto, los kurdos dieron señales de tener interés por defender partes de Alepo, por defender partes del sector norte del país, pero ante el desmoronamiento del ejército árabe sirio no hubo alianza, solamente había un bando intentando pelear contra otro. Entonces, bueno, esa situación también contribuyó al deterioro del ejército árabe sirio, que efectivamente colapsó de manera tan prematura que casi que nos tenemos que remontar al ejército afgano en 2021, cuando los talibanes lanzaron su ofensiva, previo a la caída de Kabul. Muchas preguntas para hacernos. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál fue el rol de Rusia? Bien. ¿Por qué Rusia hizo esto? Es una de las preguntas que tanto nos planteaban, si Rusia fue cómplice de todo este proceso y demás. Yo me atrevería a decir que Rusia intentó, de alguna manera, defender al ejército de Bashar al-Assad, pero si este ejército no defendía a su propio líder, es muy difícil mantener la posición. Entonces me parece que Rusia lo que terminó haciendo finalmente fue caer en la posición que cae cualquier gran potencia, que es defender sus intereses en la región. Y los intereses rusos en Siria, más allá de Bashar al-Assad, que es una figura intercambiable al fin y al cabo, estuvieron siempre en la base naval de Tartus y en la base aérea que está sobre la ciudad de Latakia. Bien, entonces, teniendo en cuenta ese escenario, yo creo que cuando ya se vio la caída de ciudades importantes como Hama, Rusia definitivamente se sentó a hablar con Turquía, llamó a Irán, que es otro de los actores interesados del cual después vamos a hablar, y centraron las bases para lo que iba a ser el final de ese conflicto, ¿no? Por lo menos de la primera etapa. Rusia se dio cuenta que Bashar al-Assad no se iba a poder sostener en el poder. Rusia lo que negoció en la cumbre de Doha, que se produjo el sábado de la mañana antes de la caída de Damasco, fue un corredor para que Bashar al-Assad pudiera salir del país. Primera cuestión importante, él y su familia. Segunda cuestión importante, se aseguró el entendimiento para que su base en Tartus y la base en Latakia queden inmunes, por lo menos firmado. Turquía no quería firmar inicialmente, fue un acuerdo de palabra, pero conociendo los viejos trucos que tiene Erdogan, Lavrov, el canciller ruso, llamó a un grupo de distintos países árabes, encabezados por Arabia Saudita, Egipto, Irak, etc., y fueron partícipes de la firma de ese entendimiento donde básicamente todos se comprometían a que
de alguna manera las bases rusas en el territorio sirio quedaran inmunes. Bien, entonces creo que Rusia consiguió evitar la fotografía de Assad asesinado como ocurrió con Gaddafi, primera cuestión importante, y lo segundo importante que se aseguró fueron sus bases. No sé si podemos hablar de una derrota de Rusia desde el punto de vista estratégico, después lo podemos analizar. Sí podemos hablar claramente de una victoria de Turquía desde el punto de vista geopolítico, porque ha asegurado su posición, porque actualmente ha arrebatado también territorios a los kurdos, bien, varias ciudades que están en lo que sería la orilla occidental del Éufrates, bien, donde indudablemente Erdogan ha avanzado con su proyecto. Y además de Erdogan, que sin lugar a dudas es uno de los vencedores, no me quiero quedar atrás también con Israel, que me parece que se ha sacado un poco de ventaja de toda esta situación. Luego de una incursión bastante fallida en relación al Líbano, digo, no vamos a dudar de los golpes que Israel asestó a Hezbollah, la muerte de Nasrallah, etcétera. Pero no me quiero olvidar que básicamente hubo un intento de avanzar sobre el sur del Líbano y que fue un intento que tuvo muchos problemas logísticos para Israel. Creo que este escenario de vacío de poder a Israel lo favoreció mucho. Y ahí me voy a una de las cuestiones que ustedes preguntaban, ¿no? De alguna manera, ¿qué interés tiene Israel en este conflicto? Bueno, Israel tiene un interés muy claro, situación histórica, que ya el día domingo, cuando se produjo la victoria de las fuerzas rebeldes o las fuerzas islamistas, se confirma que es la ruptura de los acuerdos de 1974, donde Israel ocupa definitivamente los territorios de los Altos del Golán y avanza un poco más también. El proyecto de Israel para mí es, en términos de Netanyahu, él dice extender nuestra zona de seguridad. En términos oficiales, para mí es incorporar parte de algunos territorios que para Israel son importantes desde el punto de vista estratégico, ¿bien? Y que le otorgan a Israel también un escenario de mostrar avances territoriales que no pudo mostrar en el Líbano, pero que sí puede mostrar en Siria, ¿bien? Entonces me parece que hay un win claro para Netanyahu en ese sentido. Como lo tiene Erdogan al norte con su avance claro y contundente sobre las franjas que de alguna manera le interesan a Erdogan, que son todo el sector norte, ¿no? Al mismo tiempo no me quiero olvidar ni quiero dejar de lado otros aspectos importantes en todo este conflicto que tiene que ver con las minorías, ¿no? ¿Qué pasa con las minorías? Bueno, ¿qué pasa con los alawitas, por ejemplo? Los alawitas son los que formaban parte del clan Assad, por ejemplo. Es decir, los alawitas hoy son los que están en una posición de mayor vulnerabilidad, me animaría a decir, y eso tiene mucho que ver también con cuestiones que estamos empezando a ver ya. El día de ayer se produjeron algunas ejecuciones públicas en la ciudad de Hama, por ejemplo, de oficiales sirios que HTS lo que dijo fue que eran oficiales torturadores del gobierno de Assad. Bien, desde el sector exiliado ahora lo que se plantea es que en realidad están haciendo una limpieza étnica. Los detalles de esto lo vamos a conocer con el tiempo. Lo que sí está documentado son estas ejecuciones públicas. Y sí es cierto que el clan o la etnia alawita está en una posición de vulnerabilidad muy clara hoy. Quiero hablar de los drusos también. Los drusos están al sur, bien, cerca de Damasco. Y los drusos, me parece, algunos me preguntaban si incluso no pueden buscar en Israel un aliado para evitar el avance islamista quizás sobre ellos. Y a mí me da la sensación que ahí hay un punto para quienes plantean eso, porque me parece que los drusos siempre han sido muy pragmáticos en sus alianzas, y en este sentido, si ven que hay una posición de vulnerabilidad ante los islamistas, creo que van a buscar en Israel, por cuestiones de cercanía, y ahora que Israel encima se ha extendido sobre los altos del Golán, definitivamente, me parece que hay una situación ahí de apoyo que van a intentar conseguir, ¿no? Que bueno, veremos cómo se consuma. Están también los kurdos, que tienen una posición hoy de muy, muy clara vulnerabilidad, ¿sí? ¿Cómo explicar la situación de los kurdos? Hoy, si les tengo que decir, los kurdos se están replegando. Nosotros tenemos el río Éufrates en Siria. Bueno, el río Éufrates se están replegando a lo que es sobre la margen oriental del Éufrates. Es decir, ellos controlaban localidades al occidente del Éufrates, pero las están abandonando porque les parece que son indefendibles. Y aparte, porque Estados Unidos, según el Washington Post y según otros medios también Rusia,
que tiene también algún interés en que no esté todo controlado por un grupo islamista, pura y exclusivamente, le han planteado que si quieren establecer una línea de fortificación y acorde a los intereses kurdos, lo más acorde es relegar toda la ladera occidental del Éufrates y pasar a la ladera oriental y defenderse ahí. Veremos si hay un proyecto ahí expansionista. Yo creo que Turquía tiene un proyecto claro en relación a eso. De hecho, hay un sector dentro de lo que es el territorio kurdo que está controlado directamente por Turquía al norte, y desde ahí me parece que Turquía puede lanzar operaciones. En primera instancia, operaciones para molestar, en segunda instancia, operaciones de ocupación. Hoy creo que la amenaza para los kurdos no se ha desvanecido. ¿Es un repliegue estratégico? Sí. Creo que le permite solamente ganar tiempo. Conociendo cómo funciona el proyecto de Erdogan, es muy probable que no queden ahí. Y los kurdos, si bien están muy bien organizados, tanto política como militarmente, la realidad es que ante un avance conjunto de HTS más el Ejército Nacional Sirio más apoyo aéreo turco, los kurdos no tienen mucho que hacer. Van a presentar batalla porque su existencia está en juego, pero la realidad es que el escenario es muy complejo para ellos en caso de que Erdogan retome su ofensiva sobre ese territorio. Bueno, me voy a detener en algunas de las preguntas que ustedes fueron haciendo que me parecieron muy interesantes. Algunos me preguntaban si, por ejemplo, Rusia no detectó lo que podía llegar a pasar en relación a esto. La realidad es que yo creo que Rusia siempre estuvo más o menos al tanto de por dónde podía ir la mano. El problema es que Rusia está teniendo hoy un frente muy claro en Ucrania. No es que no pueda jugar fuerte en Siria, porque cualquier potencia, si aspira a ser una potencia, tiene que aspirar a disputar en 2, 3 o hasta 4 frentes en simultáneo. Creo que Rusia tiene las capacidades. Lo que ocurre acá es que volvemos a lo que me mencionaba. Si vos te encontrás con un ejército que está desmoralizado completamente, que es el ejército de tu aliado, es muy difícil mantener las defensas. Y ahí creo que a Rusia le combinó fundamentalmente eso. Yo me haría una pregunta mucho más importante quizás en este sentido, que es ¿por qué en el año 2020 y 2021, cuando estábamos quizás con el tema de la pandemia, pero también con esta posibilidad de que Idlib todavía no estaba tan asegurada por los turcos y demás, ¿por qué esa localidad no fue tomada por una operación terrestre del ejército árabe sirio con apoyo ruso? ¿Por qué Rusia no avanzó o no le dio de alguna manera el impulso a Assad para avanzar? Bueno, yo creo que ahí lo que pasó fue que Rusia negoció con Erdogan. Putin negoció con Erdogan. Que sabemos que tienen una relación muy particular, tensa por algunos momentos, pero una relación de mutuo respeto, y una serie de negociaciones que luego deriva en lo que fueron los acuerdos de Astana, bien, la cumbre de Astana, donde se juntaron el entonces presidente iraní, Raisi, Putin, bien, y Erdogan. Y ahí se acordó una especie de congelamiento del frente sirio y un proceso de triangulación y de normalización. Bueno, proceso que hoy vemos voló por los aires, pero que a Rusia en ese momento le sirvió un poco para ganar tiempo, entiendo yo, en lo que era su principal preocupación entonces, que era Ucrania. Eh, Primero, cuando las negociaciones empiezan, porque todavía no había empezado la invasión de Ucrania, pero la militarización ya estaba en curso, y luego cuando ya ocurre la invasión de Ucrania, el proceso en el cual Putin intenta ganar tiempo porque su eje principal está puesto ahí en una guerra que él está librando cara a cara con la OTAN, básicamente. No es contra Ucrania, sino contra la OTAN. Entonces, bueno, me parece que eso indudablemente tiene gravitación a la hora de entender todo este proceso. Algunos me preguntaban cómo queda el rol de Irán también a partir de ahora. Yo les diría que, para ser francos, el rol de Irán ha sido debilitado. Irán tuvo un año muy difícil. Raisi falleció en el mes de mayo en un accidente que nunca terminó de quedar muy en claro, en algunas circunstancias. Eh, Luego de eso asume un nuevo presidente, Pashkenian, que tiene un enfoque mucho más moderado de la política exterior iraní. Al mismo tiempo, las tensiones con Israel se sostienen, ataques muy de cachetadas suavecitas entre uno y otro para demostrarse poder, pero los golpes más importantes que Irán recibió
para mí vinieron por el lado de lo que fue el asesinato sobre todo de Nasrallah, el líder de Hezbollah. Hezbollah no es que quedó desarticulado para nada, pero sí sufrió básicamente la pérdida de toda su cúpula. Y eso también nos habla de una infiltración muy importante por parte de los israelíes, más allá de, por supuesto, el mérito existente en el ejército israelí por algunas cuestiones, pero hay una labor de inteligencia muy evidente que a Irán se le pasó y que muestra también de alguna manera esos síntomas de debilidad que Irán ha tenido en ese sentido. No me quiero perder en una cuestión más para cerrar lo de Irán. Irán pierde un aliado con el cual estaba un poco cansado, porque la relación entre Raisi y Assad era formal, pero tampoco era de un aliado, eran socios básicamente. La presencia de Assad le servía a Irán por el simple hecho de que el flujo de armas a Hezbollah circulaba por territorio sirio y Assad lo sabía y no tenía ningún problema. Hoy, con la pérdida de Assad, da la sensación de que Irán va a tener problemas para, por lo menos en principio, abastecer a Hezbollah. Digo en principio porque uno no sabe si Irán ya no está en negociaciones con HTS o con otros grupos para renegociar esos aspectos y que se produzca una llegada concreta del armamento a Hezbollah, ¿no? Que pase por territorio sirio y que ingrese al Líbano. Bueno, negociaciones en curso, esto lo vamos a saber con el tiempo. No me animaría a decir que Irán ha perdido completamente, sí me da la sensación que ha quedado un poco más debilitado que Rusia, que a pesar de haber perdido a Assad en el poder, logró, repito, rescatarlo de alguna manera de lo que era probablemente una ejecución pública y al mismo tiempo asegurar sus bases. Creo que Irán tiene más desafíos ahí y va a tener que negociar mucho más para poder mantener ese flujo de armas. El eje de la resistencia ha tenido un año muy complicado. El eje de la resistencia es esta unión de proxies financiados por Irán. Me refiero a las milicias iraquíes, me refiero a milicias en Siria, me refiero también a Hezbollah, me refiero a los hutíes. Todos han recibido distintos golpes en algún momento del año y me da la sensación de que todos esos golpes también fueron en dirección también a Irán. Entonces, hoy el escenario y el 2024, si tuviéramos que sintetizarlo, ha sido un año difícil, malo, adverso. No significa que sea irrecuperable al mediano o largo plazo. Habrá que ver cómo se posiciona Irán en relación a este escenario. Bien. En otras preguntas también me hablaban sobre la cuestión de cómo podrían y cuáles podrían ser los próximos movimientos de Erdogan. Yo creo que Erdogan tiene todavía algunos planes más para Siria. Creo que Erdogan tiene interés en la zona kurda. No sé si se va a animar a lanzarse ya, porque creo que Erdogan no se tira todo el tiempo, sino que va oliendo los momentos en los cuales el eje del mundo está puesto en ese lugar y se corre, y él va a buscar otro lugar. Entonces, yo más que hoy mirar propiamente los territorios kurdos, que no los descuidaría, miraría nuevamente al Cáucaso, ¿no? Miraría, por ejemplo, Armenia, el sur de Armenia, el corredor de Sanguesur, que es un corredor que de alguna manera hoy funciona como el límite o como línea que no permite conectar a la mayoría del territorio de Azerbaiyán con Azerbaiyán oriental. Bueno, Azerbaiyán está dividido en su territorio y lo que divide ese territorio es el corredor de Sanguesur, que lo controla Armenia. Yo creo que muy próximamente, en formato nuevamente indirecto, pero Erdogan puede darle apoyo muy claro a Aliyev para que avance sobre eso, porque al fin y al cabo es parte del proyecto neotomanista que tiene, el proyecto pantúrquico que tiene Erdogan, que consiste en todos los territorios que por lo menos hasta inicios del siglo XX todavía formaban parte del territorio otomano, ¿no? Un proceso que no le interesa por ahí a Erdogan la ocupación efectiva, sino la ocupación mediante socios, bien, mediante miembros que están alineados con su política, como por ejemplo Aliyev en Azerbaiyán. Veremos qué pasa en Siria, si Jolani va por la misma línea o no. Pero bueno, indirectamente creo que hay que poner los ojos allí, en el Cáucaso, teniendo en cuenta por dónde creo que puede ir la estrategia, siempre también con un ojo en el territorio kurdo, que siempre es foco de atención para Erdogan.
Una pregunta que también me hicieron es cómo se compone este gobierno de transición. Eh, Hoy la conducción del gobierno la tiene HTS, no la tiene el Ejército Nacional Sirio, la tiene HTS. Los funcionarios son los funcionarios de HTS que gobernaban en Idlib. Es básicamente el mismo gobierno que gobernaba en una ciudad, ahora trasladado a nivel nacional. Bien, eh, ya se ha visto, hay muchos indicios de que puede llegar a haber una especie de islamización clara del país, un abandono de algunos aspectos más laicos, y un paso hacia una islamización contundente, ¿no? Por parte del gobierno. De momento hay un primer ministro que de alguna manera ha tenido el guiño de Jolani, eh, que va a estar hasta marzo, aparentemente. Luego se habla de que podría haber algún tipo de llamado a elecciones, veremos. Eh, lo más importante acá es ver cómo se va a reconfigurar HTS, que está al frente del gobierno actual, cómo va a entablar sus nuevos vínculos en el mundo. Digo, HTS no se tiene que olvidar que tiene al ejército israelí al sur, a unos 20 kilómetros de Damasco. Bueno, ¿qué va a hacer con eso? ¿Va a negociar con Israel? ¿Va a negociar, va a pedir más apoyo de Turquía? ¿Va a buscar una especie de reconocimiento de Rusia y de Irán? Bien, o va a tratar de tender algunos puentes con Estados Unidos. Porque entran muchas dudas en eso. Y aparte en un Estados Unidos que en un mes cambia de gobierno. Bien, que va a tener una administración como la de Trump, que ya un poco que adelantó que a él no le interesa para nada todo lo que tenga que ver con Siria. Entonces, bueno, si bien hay que tomar esas cosas con pinzas, pero me parece que son detalles a tener en consideración, ¿no? Eh, el rol de este nuevo gobierno, que indudablemente es un gobierno islámico, por lo cual implica retrocesos en materia de derechos individuales en muchos sentidos y en derechos sociales fundamentalmente, que podían estar consolidados previamente, ¿no? Más allá de que Siria tampoco era la panacea previa por el simple hecho de que era un país que venía desgastado de 13 años de guerra civil. Entonces, no podemos tampoco hablar de que la Siria próspera y laica era la que estaba en los últimos años de Bashar al-Assad. No, era una Siria devastada, destruida, sin proyecciones, ¿bien? Por lo menos inmediatas. Así que bueno, eso por otro lado. Algunos me preguntaban si el proyecto de Israel y el proyecto de Turquía pueden chocar. Yo siento que de momento no. Hay lejanía entre los puntos de interés por ahora. Hay que ver cómo avanzan los acontecimientos, hay que ver qué pasa con Netanyahu en Israel, hay que ver qué pasa con Erdogan. Son todos proyectos que son muy personalistas, ¿bien? No sabemos si quien venga después de Netanyahu va a mantener la misma línea, y lo mismo pasa con Erdogan. No sabemos si quien venga después de Erdogan va a mantener la misma línea. Entonces, la realidad es que hoy el escenario nos indica que puede haber algún tipo de tensiones, diferencias de proyecto, pero yo no vaticino de momento una especie de choque. Sí, un reparto claro de áreas y un gobierno instaurado, que es este gobierno encabezado por HTS, que va a intentar controlar estas áreas y los kurdos al oriente del Éufrates, con su situación de enorme incertidumbre. Bien. Sobre lo de HTS también quería mencionar que en las últimas horas se han visto muchas imágenes de los acuerdos, los entendimientos que claramente han tenido, por ejemplo, con el Estado Islámico. Digo, hay miembros del Estado Islámico que parecían células dormidas que ahora aparecen en calles de Latakia, en calles de Homs, etcétera, que eran ciudades que parecían plenamente controladas solo por HTS. Bueno, y ahora aparecen miembros del Estado Islámico. Entonces, esto nos indica el tipo de gobierno o por dónde puede ir la estrategia del gobierno, más allá que discursivamente se presente como un gobierno de transición, ¿no? Bien. Algunos otros me preguntaban cómo queda el rol de China en este escenario. Yo creo que China con este conflicto ha perdido mucho por el hecho de que hoy es un estado fallido Siria, básicamente, es un estado repartido, es un estado que no le permite a China poder sostener su ruta de la seda. Digo, otra vez tiene que sufrir modificaciones de manera momentánea. Entonces,
que para mí es parte de una estrategia deliberada de Estados Unidos. Digo, si China quiere avanzar con la ruta comercial, la ruta de la seda sobre el Medio Oriente, ¿qué hace Estados Unidos? Contribuye a dinamitar todos esos acuerdos. Y creo que ahí la pugna que tienen hoy Estados Unidos y la OTAN con Rusia desfavorece a China. China no es que no va a poder sacar provecho de esto, no es que no va a poder eventualmente quizás invertir en el país y ayudar a la reconstrucción si en algún momento lo quisiera, sino que claramente es el que más ha perdido hasta el momento. Bien, porque China, si no hay prosperidad en las rutas comerciales, se le dificulta algunas cuestiones, porque la estrategia de China es claramente la pacificación, no la avanzada militar, por lo menos en zonas como el Medio Oriente, Asia Central, etcétera. Bien, bueno, eso como para tener en cuenta de qué es lo que le puedo esperar. Y creo que China también tiene que poner el ojo en algunos de estos grupos islamistas pantúrquicos que aparecieron, entre ellos el ejército uigur de exiliados que forman parte de una región que está en el occidente de China, que bueno, que han planteado la posibilidad de que quizás en algún momento les interesaría poner fin a los 60-70 años de ocupación que el gobierno del Partido Comunista Chino lleva sobre la región de Xinjiang en China, que es una región donde hay esta etnia, los uigures, que son básicamente musulmanes, ¿no? Bueno, habrá que ver si China también no empieza a poner el foco en ese tipo de grupos como organizaciones que quizás no intenten en algún momento volver o intentar desestabilizar a los que ya están en la propia China, ¿no? Creo que también hay que tener en cuenta eso como una cuestión, una carta a seguir. ¿Cómo queda Rusia? ¿Cómo queda Estados Unidos? Yo lo dije, Rusia para mí pierde, pero no pierde tanto. Sale bastante bien parado dentro de lo caótico que fue el escenario. Por lo que mencioné anteriormente, pero aparte, porque me parece que va a seguir teniendo algún tipo de gravitación en el escenario en Siria. Me parece, me da esa sensación. Estados Unidos queda de alguna manera conectado con los kurdos. Habrá que ver hasta qué punto en el sector oriental del Éufrates, donde están los kurdos, hay varias bases norteamericanas. Es el punto donde Estados Unidos extrae cantidades de petróleo que tampoco son tan importantes para lo que es la maquinaria industrial estadounidense, son mínimas, pero que quizás representan algún tipo de interés. Es más que nada el impacto que tendría una retirada estadounidense, más que el petróleo que en sí mismo se extrae de esa zona. Entonces, yo seguiría de cerca eso porque Estados Unidos y Rusia me parece que acá les conviene que estas fuerzas islámicas no controlen la totalidad de Siria. Yo creo que a ambos les sirve la existencia de una presencia kurda y ahí habrá que ver si no hay una presión clara tanto de Trump cuando asuma como de Putin para un poco apaciguar a Erdogan y sus ansias expansionistas sobre los kurdos. Estos son acuerdos que se alcanzan entre Pampas y Medianoche, con cuestiones que se van ultimando, ¿no? No es tampoco tan fácil. Algunos me preguntaban por qué Hamas celebró la victoria de HTS y la explicación es muy sencilla. Si bien Hamas para muchos está articulado con el eje de la resistencia iraní, la realidad es que Hamas no es parte de ese eje de la resistencia. Hamas recibió el apoyo del eje de la resistencia, es un conflicto con Israel, pero no es parte del eje de la resistencia. Y yo me quiero también sumar un detalle que me parece fundamental, o por lo menos que para mí es fundamental. Hamas es una organización sunita. Quienes llegaron al poder ahora en Siria, HTS y sus aliados, son sunitas. Irán y sus aliados, Hezbollah, etc., son chiitas. Hay diferencias históricas entre sunitas y chiitas que no me voy a poner a especificar en este caso, pero que también contribuyen. Y esas diferencias indudablemente gravitan en algunos momentos. Al mismo tiempo que Hamas siempre sintió que Assad no los apoyó, no los respaldó tanto. Y ven
en HTS un aliado, porque estamos hablando de dos organizaciones islámicas. El gobierno de Bashar al-Assad, más allá de todas las críticas que se le pudiera hacer, era un gobierno que mantenía una impronta medianamente laica. Bien. La realidad, muy distinta, es que Hamas es una organización islámica. Como una organización islámica es HTS. Bien. Estamos hablando de organizaciones que comparten la mirada de qué es lo que hay que hacer y cómo encarar la institucionalización de algunas cuestiones. Bien, muy distinto al enfoque laico que tienen otros sectores. Muy distinto también al enfoque que tienen los chiitas a la hora de plantear algunas cuestiones. Porque por ahí en la visión occidentalista pensamos que es todo lo mismo, pero la realidad es que no. Son espacios distintos. Hamas ha recibido el apoyo, por ejemplo, de Qatar económicamente, y se sabe que Qatar apoyó, por ejemplo, el derrocamiento de Bashar al-Assad. Entonces, así de complejo es el escenario en cuanto al entramado de alianzas en este caso, que lo podemos profundizar en otro video, por supuesto. Me queda una sola pregunta, que la quería cerrar a continuación con lo siguiente. Me preguntan si hubo algún cambio de hegemón regional, ¿no? En toda esta situación. Y mi respuesta es, yo creo que sí. Yo creo que hasta antes del 7 de octubre, la realidad, 7 de octubre de 2023, momento en el cual Hamas entra en Israel, secuestra a cientos de civiles, asesina a otros cientos, y se produce después la respuesta totalmente asimétrica de Israel de bombardear sistemáticamente hasta arrasar con Gaza. Pero en cualquier caso, todo parte de una acción de Hamas, es indudable eso. Más allá de que ya sabemos cómo es la política de colonización de Israel, sabemos todo eso, pero Hamas se corta y hace una acción que está totalmente por fuera de la Autoridad Nacional Palestina, por ejemplo, que es la autoridad legítima de los palestinos a nivel internacional. Entonces, creo que China había visto, por ejemplo, un escenario de prosperidad, de acuerdos entre Irán y Arabia Saudita. También es cierto que Arabia Saudita estaba a punto de normalizar relaciones con Israel. Yo lo planteé en su momento. Para mí, una de las causas por las cuales Hamas realiza esto es dinamitar por completo, o por lo menos momentáneamente, este entendimiento con Arabia Saudita e Israel, la normalización. Creo que en ese sentido lo lograron. Fue el único objetivo que lograron. Al mismo tiempo, perjudicó directamente a China, porque obliga en este sentido a la reconfiguración de las rutas comerciales. Yo creo que todo eso, ese acuerdo que China había logrado entre Irán y Arabia Saudita, era un poco para mí para impulsar a Irán y Arabia Saudita como los dos grandes hegemones de la región bajo su tutela. Bien, yo creo que China siempre tuvo muy buenas relaciones con Arabia Saudita en el último tiempo. Entonces, impulsarlo como hegemón suní, impulsar a Irán como hegemón chiita, entendimientos, acuerdos, ambos ingresan al BRICS, ustedes recordarán, y un escenario muy distinto es el que ocurre a partir del 7. El 7 de octubre marca el proceso de implosión de todo esto, porque el eje de la resistencia se debilita, porque Israel avanza con parte de su proyecto también expansionista, porque en todo ese efecto dominó termina cayendo el gobierno de Bashar al-Assad y hay una reconfiguración regional total. Creo que este escenario no es que quita como hegemón regional a Irán, sí creo que lo debilita. Creo que Arabia Saudita también queda con esa sensación de que no termina de mostrar sus potencialidades como hegemón, más allá del dinero. Y creo que hay un claro hegemón regional que está emergiendo, no en representación del mundo islámico en sí, sino en representación del mundo pantúrquico, que es la propia Turquía. Turquía creo que se consolida como un hegemón en la región, con la particularidad de que Turquía al mismo tiempo tiene presencia en el Cáucaso. Entonces tiene un proceso
muy interesante y muy profundo de construcción de esa hegemonía. A mí me parece que Turquía está avanzando muy fuertemente en eso y me parece que es un detalle a seguirlo, es un detalle a tenerlo en cerca. No porque significa que Turquía ya está consolidado totalmente, sino porque creo que está moviendo sus piezas acorde a la debilidad o a los vacíos que hay por parte de otros actores en el sistema internacional. Sobre todo en su vecindario, al norte del Cáucaso, al sur, el Medio Oriente. Bien, así que eso en relación a la cuestión general. Creo que con esto más o menos estamos. Después podemos analizar muchas otras aristas, pero por un momento y para no hacerlo tan extenso este video, comentarles eso. Agradecerles por estar del otro lado, por apoyar. Si este video les gustó, les voy a pedir por favor que se suscriban al canal, que den like al video. Todo esto nos ayuda mucho a seguir creciendo, a difundir. Y los espero en la próxima edición, que seguramente va a ser en breve, porque siempre la agenda internacional nos tiene muy al tanto. Así que gracias por estar del otro lado y hasta el próximo encuentro.